Diezmos y ofrendas. ¿Se acuerdan de esto? ¿Viste? Otra vez pasó. Dobleme el mouse ahí. Vamos a hacer un repaso. ¿Sí? Esperen que yo apreté un... Yo puse el PowerPoint del domingo pasado, por eso no encontraba eso. Vamos a hacer un repaso. Hubo cosas que se hablaron que me parece, que yo hablé, que por ahí me parece que no lo entendieron. Por ejemplo, devolverme el mouse. Hoy va a ligar uno, ¿eh? Con todo el amor cristiano, apártate Satanás, le voy a decir. Muy bien. ¿Entendieron la entrada en calor? A ver, ¿qué? A ver, explíqueme. Sí, ya estoy recontra. Gracias a Dios no tengo pelo, si no se me hubieran parado todo ya, ¿viste? Sí, lo que se hacen antes de la competencia. Pero, ¿entendieron por qué la entrada en calor del domingo pasado? ¿Qué era la entrada en calor? Tener unos conocimientos previos para poder entender. Vos me está botoneando todo porque ya escuchó todo lo que yo iba a hablar, entonces ella está diciendo todo y se hace la buena, ¿viste? Muy bien. Todo lo que hablamos, el 90% de lo que hablamos, de lo que escuchamos el domingo pasado fue la entrada en calor. Es decir, conocimos lo presinaítico del diezmo de Jacob y de Abraham. Hace calor en serio, ¿eh? Acá hace calor. Lo que hablaba de la generosidad del dar, de cómo éramos como iglesia en una situación hipotética, que nos quedábamos solos, qué acciones se podían hacer si nos quedábamos solos como grupo. ¿Qué pasa? ¿Más cerca? Me lo voy a comer con la boca que tengo. ¿Le bajo? Ahí. ¿Está bien ahí? Muy bien. Gracias. Tenemos un nuevo responsable de sonido, ¿eh? Aplausos para el responsable de sonido. Muy bien. Muy bien. Gracias, Máximo, por tu tarea. Hablamos también de qué hacer con el hermano. Varias cosas hablamos, ¿sí? Todo eso es como un antecedente, es como el fundamento de lo que vamos a explicar ahora. Pero también hablamos de seguridad. Devolveme el mouse. Situación hipotética. ¿Se acuerdan de la situación hipotética? Ahora vamos a hablar de esas cosas también. Y hablamos de esto. ¿Alguien entendió lo de la cueva del oso? ¿Alguien no entendió? Tienen derecho a no entender, ¿eh? Porque tengo la posibilidad de ser confuso en mis explicaciones. Entonces no quiero ser confuso. Aquellos dos no entendieron, entonces lo voy a explicar alguna vez. Bueno, no importa. No podemos estar bajo el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Si habitamos, moramos. Si vivimos, somos de ahí. El que habita una casa es porque dueño, o por lo menos alquila. Tiene derecho a estar ahí. Si no, un intruso. En el barrio de Guadalupe hay 440 intrusos. Porque era al principio era un barrio de 560 viviendas, departamentos. No sé por qué razón hicieron 440 más que no las terminaron y hubo intrusos que se metieron ahí, que ahora le van a dar el título de propiedad, sí, por derecho adquirido, que no está mal, te necesitaban. Pero ellos no eran dueños, no tenían boleta, no pagaban luz, no tenían luz, no tenían agua corriente, estaban sin terminar los departamentos. La necesidad, dice el refrán, tiene cara de hereje. Bueno, a veces la necesidad hace que uno tome situaciones desesperadas. No matar, pero ocupar un lugar que me va a dar abrigo a mí y a mi familia, y eso está bien. Después hay que legalizar esas cuestiones, cosa que se está haciendo. Entonces, el oso va a su cueva porque es suya, y vos no podés entrar ahí, a menos que sea otro oso amigo de él.
tu hijo, la señora o alguien. Pero vos no podés ir ahí, permiso, y hacer un asadito. Porque el oso te va a hacer oso y vas a dejar de ser vos, vas a ser comida del oso. Vos no podés estar bajo la presencia y la protección de Dios si no sos de Dios. Ese era el ejemplo. Por eso hablaba de seguridad y el versículo, con mi confianza está en Jehová, porque esa palabra confianza tiene que ver con refugio, tiene que ver con repetición de lo bueno y tiene que ver con seguridad. La repetición de lo bueno me da seguridad para ejecutar. Tantas veces hago un saque de tenis, de vóley, que después tiro la pelota y no tengo que pensar que tengo que llevar el brazo hacia atrás, la mano hacia atrás, contraer el dorsal, llevar y después contraer el pectoral y bruscamente extender el tríceps. Lo hago. A cada uno de nosotros nos llevó entre 2 y 5 años aprender a caminar. Hasta que no tuvimos que mirar más el piso. Ahora llegamos a una edad que miramos el piso para no tropezar, pero bueno, es otra cosa. Entonces, la repetición de un mandamiento, ya lo vamos a escuchar después, da confianza. Entonces, si yo pertenezco a Dios, tengo la posibilidad y tengo la certeza y la seguridad de que puedo confiar en Él y de que Él me va a proteger y me va a dar lo que necesito sin necesidad de tener que recurrir a otras cosas. Habíamos hablado de que el diezmo aparece antes de Moisés, antes de la ley, y fíjense en el original de que lo que dice Jacob, en nuestra Biblia dice, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. En el original, en el hebreo, dice, y de todo lo que tú me des, yo diezmaré. Es como más completo, es más exacto, ¿sí? Es otra forma de decir las cosas. Habíamos hablado también, esto es nuevo, esto tiene que ver con lo anterior. Pasaron más o menos 470 años entre lo que pasó con Jacob y cuando lo vendieron a José, que lo metieron al pozo, lo vendieron, la señora de Potifar, la cárcel, los sueños y todas esas cosas. Trae a los hermanos, le hace toda la engañifa para probarlos a ellos, para que se asusten y él, al final él se muestra a él, los trae a todos y ahí viene Jacob y los 12 hermanos, que después son las 12 tribus. Posteriormente, 470 años después, Dios a través de Moisés, o Moisés de la mano de Dios, libera al pueblo. Y 60 días más o menos aproximadamente, después del cruce del Mar Rojo, más o menos, se calcula, Dios da la ley. ¿Sí? Dios da la ley en el monte Sinaí. Y después pasa otra cosa. 480 años pasan más o menos hasta que se construye el templo. Mientras tanto fue un tabernáculo volante, fue como una casa rodante, se armaba, se desarmaba, se preparaba y se armaba el tabernáculo. ¿Se acuerdan? La nube, el fuego de Dios guiaba al pueblo. Bueno, 480 años hasta que Salomón construyó el templo. Un dato importante de Salomón. Salomón demoró 7 años en construir el templo de Jerusalén, pero demoró 13 en construir su casa. Fíjense a qué cosas le damos más importancia cuando hagamos las cosas para Dios. Fijémonos. Salomón usó 7 más 6. 7, el número perfecto, más 6, que en la Biblia es el número del hombre. Entonces, cuando hagamos las cosas, no las hagamos bien para nosotros, las hagamos bien para Dios. Y en definitiva, todo esto, ¿a quién estaba destinado? Estaba destinado a Dios. Todo fue la obra de Dios, estructurando una nación, pero estructurando la palabra de Dios para que hoy la tengamos y podamos aplicar lo que pasó allá a nuestra vida diaria. No quiere decir que eso, no vamos a vestirnos como se vestían los israelitas y no vamos a tener las normas de si matamos a un tipo y hay una ciudad de refugio, no hay.
Hay ciertas cosas que no se hacen, pero hay mandamientos en la Biblia, en la palabra de Dios, que son perfectamente aplicables, no con la mecánica de lo que se hacía allá, sino aplicando la vida de nosotros. Y lo hemos estado viendo durante todo este año. ¿Sí? Entonces, si hay diezmos presinaíticos y hay diezmos en la palabra de Dios, ¿a quién hay que dar los diezmos? Los mandamientos de Dios tienen como destinatario final a nosotros. Dios nos da sus mandamientos, ¿sí? Para que nosotros los observemos. ¿Estamos bien? Si doy mis diezmos a Dios, porque hay un mandamiento sobre ello, esos diezmos tienen como destino final a nosotros. Dios no necesita dinero, si Dios es el dueño de todo. Si usted está en el abrigo de Dios y está morando bajo la sombra del Omnipotente, toda su vida, inclusive su billetera, es de Dios. Porque su vida ya no es suya. Mi vida ya no es mía. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió por mí. ¿Sí? Entonces Dios no necesita el dinero. Entonces ese dinero tiene que volver a alguien. Tiene que ser usado. Pero primero tiene que ser dado. Tiene que aparecer. ¿Vamos bien hasta ahí? Hay dos tipos de diezmo. Hay dos diezmos. Un diezmo que se daba en el año primero, en periodos de 7 años. ¿Sí? Un diezmo que se daba en el año 1, en el año 2, en el año 4 y en el año 5. Y esos diezmos se llevaban al templo. Si usted tenía siembra, el diezmo de la siembra cosechaba 10.000 naranjas, 1.000 naranjas la llevaba al templo. Si hacía 300 litros de aceite, ¿cuánto llevaba? Muy bien, saquen cálculo. Si llevaba 175.427 litros de aceite y llevaba 1.200, 12.000 y pico. El diezmo. 10 naranjas, una. La llevaba al templo. Esos datos están en Deuteronomio 14:22. Yo este PowerPoint lo voy a poner en el grupo de la iglesia para que ustedes lean los datos. Se hacía así, en el primero y segundo, y en el cuarto y en el quinto. Y se compartía entre todos. Todos comían de eso, los levitas, los huérfanos, las viudas, los necesitados, y usted. Ellos tenían un sistema de control, hacían listas. Cuando la viuda da 2 blancas, dio todo lo que tenía ese día. Porque ese día había ido al templo a que le dieran, supuestamente, ese era el sistema que se hacía, eso está en la Misná y en documentos que no están en la Biblia, se hacían listas de control, porque no le daban a cualquier viuda. Acá tenemos viudas. Betty viuda, Ñeca es viuda, ¿sí? Pero ellos tienen sustento, ¿o no? ¿Ñeca tiene pensión? Entonces no necesita. Por ahí sí necesita, vamos a suponer, entonces se le daba. ¿Se entiende? Incluso Pablo dice que habla de las viudas mayores de 60, porque las de menores se pueden llegar a casar y ya está, tienen con quién comer. ¿Vos sos viuda? No, se ríe. Algo está pasando ahí con Berta y Norma, ¿eh? Están tramando algo. Bueno, cada 3 años, el tercero y el sexto, también se daba el mismo diezmo, pero se quedaba cada uno en su ciudad. Y se disfrutaba entre todos. Todo el mundo sacaba el diezmo a la calle y el que pasaba comía. Así era. Y pasaba el levita. Ojo, los levitas aparecen por una necesidad cuando aparece el becerro de oro. Cuando Moisés se va a
al Sinaí a hablar con Dios, que vuelve después con la cara brillante, resplandeciente, el pueblo se desanimó y dijo, ya no vuelve, no vuelve, ya estamos solo otra vez, haznos un Dios, le dijeron a Aarón. Entonces hicieron el becerro de oro. Cuando baja Moisés, antes de que baja Moisés, le dice Dios, anda, porque tu pueblo está y lo voy a matar a todos, le dijo. No, Señor, le dijo Moisés, no lo mates. Tené compasión de ellos, y habló con Dios. Y dice que Dios se arrepintió. Dios no es que se arrepintió como nosotros nos arrepentimos. El arrepentimiento de Dios no es así. Que nosotros hacemos algo malo y nos arrepentimos de algo malo. El arrepentimiento es, Dios lo pensó mejor, o Dios ya sabía lo que le iba a decir y estaba esperando que Moisés le dijera eso. Y Dios dijo, bueno, voy a hacer otra cosa. Bajó Moisés, lo reta a Aarón y llama a los fieles, que eran los de la tribu de Leví. Y los de la tribu de Leví les dice, maten a los idólatras, aun si es su hermano o su padre. Y murieron más de 3.000 hombres ese día. Entonces Dios destinó a los levitas, como la tribu de Judá, de Israel, del pueblo de Dios, destinada a la observancia de la administración del culto religioso, de todo lo ateniente al culto, sacrificio. Y además eran los que limpiaban el templo, en ese caso el tabernáculo, desarmaban, limpiaban, todo. Y en el tiempo de Jesús, antes del tiempo de Jesús, un tiempo antes, había aproximadamente entre 20 y 25.000 levitas distribuidos en 6 ciudades. Había que darles de comer, ¿no? Porque ellos no tenían tierra, no cosechaban ni sembraban. Su responsabilidad era el servicio a Dios. Y el servicio a Dios iba desde limpiar los desechos, vamos a decirlo así, de los que iban al templo, los baños, hasta los sacrificios, todos hacían. Entonces ellos tenían como sustento el diezmo y las ofrendas del pueblo, ¿sí? Y en las ciudades, que era esto, cada 3 años, todo el pueblo se quedaba y disfrutaba del diezmo ahí en su ciudad. Se dice que el diezmo es un cerco a la riqueza, porque evitaba que uno tuviera de más. Y tendría que ser así también ahora. El diezmo es un cerco a la riqueza en ese tiempo, porque evitaba que yo tenga de más y también que el que tenga de menos tenga más. Equiparaba las cosas. ¿Sí? El diezmo es un cerco a las riquezas. El 7º año, Shemitá, reposo de la tierra. Reposo de la tierra y de deudas. Eduardo venía y me prestaba, me pedía prestados, 100 lucas, ponele, 100.000 pesos. No los tengo, pero igual te los voy a prestar. Entonces yo le prestaba y era mi 6º año. Yo no le decía, espera 1 año y 2 meses para que venga el primer año de la otra tríada de 7 para que me pague 7 años. Yo le prestaba. Si era con poblano mío, sin interés, y él me hacía el plan de pago. Tampoco un plan de pago a 50 años. Había una relación de confianza y honestidad. El que presta, presta con confianza, el que va a devolver tiene que proponer un plan correcto y adecuado, porque imagínense si yo le presto 100.000 pesos ahora, y con un 6% de inflación, me dice a 2 años, en 2 años se me ríe en la cara el vago. No, tiene que haber un cierto, bueno, devolverme con el interés de la inflación. Yo puedo pedirle eso. No le tengo que pedir un interés de usura, ¿no? A 30%, 40%. Yo el otro día vi que sacaban un préstamo de 80.000 pesos y estaban devolviendo como 300.000 en las financieras. Es terrible. Así no tenemos que actuar nosotros. Pero si caía en el 7º año, mi deuda con Eduardo se cancelaba. Y reposo la tierra. Pero también hablamos en la reunión pasada
de que yo yo haré llover en tu tierra y haré que tu tierra prospere si tú, ¿qué? Cumplieres mis mandamientos y fueres obediente y fiel a mí. Acuérdense de ese versículo que leímos. Entonces, yo podía disfrutar y Dios iba a proveer de animales y frutos y la lluvia, incluso de animales que no estaban en la lista de las vacas y las cabras, no, las vacas, las gallinas. Había animales silvestres que yo podía comer, no me acuerdo de la lista. Sé que los de pezuña hendida no. Y Dios iba a hacer aparecer esos animales para que yo los pudiera matar y comer. Pero yo tenía que ser fiel a Dios los 6 años anteriores. No solo con el diezmo, sino con mi obediencia y el respeto a los mandamientos de Dios. Porque si yo cumplo con el diezmo, pero no con lo demás, estoy careteando. Soy un hipócrita. Ay, qué bien, que ofrenda, y pone diezmo y todos saben, pero de un atorrante. No, así no es. El diezmo es una parte de mi conducta como ser humano, como cristiano. En ese tiempo, como parte del pueblo de Dios, como judío, como hebreo, no judío, como hebreo, judío de la tribu de Judá. ¿Vamos bien hasta ahí? Llegamos a la conclusión de que el diezmo tenía un objetivo social en ese tiempo, que era abastecer a los necesitados, a las viudas, a los levitas y a todo el que pudiese disfrutar el diezmo con honestidad. Y nadie sacaba más de lo que le correspondía, porque había para todos. En Japón, actualmente, en muchos pueblos de Japón, las mujeres sacan las canastas o lo que sea, con lo que venden, y ponen una cajita y el precio con las cosas y la balanza si hubiese una necesidad de una balanza. Y el que pasa va, se pesa las cosas, pone la plata y se va. Y la mujer está adentro limpiando. Y no roban. Si los japoneses, que no son cristianos, pueden hacer eso, ¿por qué no podemos hacer nosotros y ser honestos con lo que nos pide Dios? No es tan difícil el pensamiento, ¿no? La lógica de la cuestión. Dios no hace las cosas complicadas. Dios hace las cosas para que podamos ser fieles y que podamos disfrutar de sus bendiciones. Si te portás bien, yo te voy a dar bendición. Si obedecés mi mandamiento. Jesús dijo, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es fácil. Si no, tendremos que sufrir las consecuencias de nuestros malos actos y del apartarnos de la voluntad de Dios. No se puede servir a 2 señores. No se puede ser esclavo, no podemos tener 2 dueños. Tenemos que tener uno solo. Mi auto tiene 2 dueños, el mío, pero es Marta y yo, que somos una sola carne, o sea, somos uno. ¿Estamos bien? Ahí no importa. Y yo para vender el auto necesito la firma de Marta. Esa es la cuestión. Pero porque corresponde. Yo podía haber hecho el auto a mi nombre, pero igual sigue siendo de ella. Pero no quiere manejar, la tengo que llevar yo. Qué bárbaro. Bueno, entendamos bien, obedecemos a Dios, sus mandamientos, no solo esto, y Dios va a derramar bendición, va a hacer llover en nuestra tierra. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo de cómo eran los 7 años de diezmo, ¿sí? Primero, segundo, cuarto y quinto. Tercero, sexto y séptimo. Así funcionaba, toda la vez, septenios. Y cada 70 años, no, cada 50 años, era jubileo, el año 50. El año 50... todo volvía, había un formateo, ¿sí? Todo volvía a cero. Las casas volvían a sus dueños, la tierra volvía a su dueño original, no había deuda y empezamos todo de nuevo. Como sistema económico, los capitalistas se pegan un tiro. Pero eso igualaba a todos, no había rico ni pobre. Porque la tierra no era de los hebreos, era de Dios. Porque mía es la tierra, dice Dios.
No es que los hebreos pagaban el diezmo como por la tierra que Dios le dio, que era lo que yo creía y lo que yo siempre dije. Yo creía eso, y no es así. Se daba el diezmo por amor a Dios y al prójimo, no por la tierra, porque la tierra era de Él, y yo tengo que ser de Él. Y así tiene que funcionar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo entendimos? Y acá, porque dicen, esa es la ley, ahora no. Pero Jesús no vino a anular la ley, sino vino a abrogarla, que quiere decir reafirmar el buen sentido y el sentido que tiene que ser de una vida acorde a la voluntad de Dios. Y tenemos que acomodar la ley a nosotros o nosotros a la ley. Nosotros a la ley. Porque si no es muy fácil. Porque si fuera a acomodar la ley, yo cruzo en rojo y voy en verde. Y listo, y para mí sirve. Y después digo que soy daltónico. No es así. No es 45 kilómetros por hora, es 40. No es un poquito, es límites. No es 0,01 de alcohol, es 0. Como en algunos lugares. ¿Sí? Entonces, hay cosas que en el mundo no se discuten. Es así y listo. O debería ser así. Lo que pasa es que a veces hay algunos que tienen algunas prerrogativas que ya sabemos, pero no importa. Nosotros tenemos que cumplir la ley. Obedeced a vuestros gobernantes. A menos que cumplir con esa ley tengamos que pecar y debemos negarnos. Primero está Dios. Si somos de Dios, nosotros somos ciudadanos del cielo primero y le pertenecemos a Él. Y cueste lo que cueste, si hay algo que nos hace pecar, recuerden a Daniel, con la comida, con el adorar la imagen. Él se expuso a la muerte, lo quisieron matar, Dios lo protegió. Entonces, primero está Dios. Muy bien. Jesús convalidó el diezmo, dice en Mateo 23, en los 7 ayes que dice ahí, dice, ay de vosotros, escribes fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo del comino y dejáis lo más importante en la ley. 2 puntos, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, por eso está todo en verde, la justicia, la misericordia, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que pasa que con el sistema económico corrupto que se había generado en Israel, en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, el diezmo era un negocio. El diezmo era un negocio. Y había pobres muy pobres y ricos muy ricos. ¿Conocen eso? Está pasando media hora, ¿no? Y vos llevabas el animal al templo y te decían, no, este es imperfecto, llévate este que es del templo. Y después este lo volvían a vender a otro que no sabía que este lo habían agarrado. Y vos llevabas la moneda del templo, entonces cambió. ¿Conocen esa? Los cambistas te cambiaban la moneda de los romanos por la moneda del templo. Por supuesto, con usura. Mateo, el publicano, cobraba impuestos. Se cobraban impuestos y el tipo cobraba de más. Y si vos no querías pagar, soldado y te fajaban. Y vos pagabas. Por su propia conducta, apartándose de la ley, ellos fueron esclavos mucho tiempo. Y sufrieron deportación y esclavitud, porque no quisieron entender y no fueron fieles a Dios. Y en los tiempos de Jesús pasaba esto. Los fariseos, ¿cómo era? Fariseo y lo otro, ¿cuál era? Escribas y fariseos. Eran toda una manga de hipócritas que unos decían que no había vida eterna, otros decían que no se sabía qué, resurrección y un montón de cosas. Y había mandamientos hasta para respirar para adentro o para afuera, ¿viste? Con lo que decía Román el otro día, que un sastre, si llevaba una aguja y no sabía, estaba pecando porque en día Shabbat no podías llevar herramientas. Entonces, si llevabas una aguja en el bolsillo que no te habías dado cuenta, estabas pecando. Tenías que ir al templo a ofrecer un sacrificio, platita. 600 y pico de mandamientos había, fuera en el Talmud. Entonces, era toda
un mandamiento sobre mandamiento, un mandamiento del mandamiento del mandamiento del mandamiento, y leyes sobre leyes absurdas que no tenían, eran imposibles. Entonces esto era un negocio. Y Jesús no solamente vino a salvar lo que se había perdido, sino luchó contra ese sistema corrupto, por eso echó a los latigazos, a los sogazos las mesas de los campistas en el templo. Mi casa se le llamaba casa de oración. Entonces, es una validación del diezmo. Tenemos que diezmar y tenemos que diezmar. Ya vamos a ver cómo viene la cuestión, porque no es fácil este tema. Acá hablamos hace un ratito de que originalmente todo el pueblo era sacerdote, entonces todo el diezmo era para ellos, y después los levitas se originaron con el becerro de oro. Viene esto, también, ya lo explicamos, ¿sí? En esta iglesia el equivalente a los levitas somos todos. Porque si los levitas hacían todo en el templo, los que hacen todo en el templo son como los levitas, el equivalente. No es que el levita es el pastor, no es así. Los levitas eran los servidores del templo. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos sacerdotes. Hay una canción que dice: al que nos llamó y nos libró de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Gloria, gloria, amén. Hay una canción muy vieja. Somos todos sacerdotes. El tiempo para todos nosotros, y hay que ver, ¿viste? Vamos a verlo ahora. ¿Qué más dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento sobre este tema? En Hechos 6 hay un lío que pasa en la iglesia cuando los griegos se enojaron con los judíos en la congregación, porque a las viudas se lo atendía y a las viudas de los griegos no. Y decía así, en letras rojas está textual la palabra de Dios: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Para distribuir yo tengo que saber a quién tengo que distribuir, por lo tanto había listas. Era la costumbre, y se había trasladado esa costumbre, sana costumbre, a los nuevos cristianos judíos. No tenían los Hechos, ni Mateo, Marco, Lucas, Juan, tenían el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, los salmos. Tenían eso y con eso seguían trabajando. Pero los griegos no sabían eso y había que instruirlos. Entonces de ahí surge la cuestión de los diáconos. Llaman a los diáconos, a servidores, y para que organicen, porque dijeron los apóstoles: no podemos estar en misa y repicando, como decía no podemos patear el córner y cabecear, decía uno. Entonces nosotros nos dedicamos al estudio, al impartir la palabra, y los diáconos, Esteban y Prócoro y no sé quién más, 7, los nombraron para que sirvan las mesas y atiendan todos los menesteres sociales de la cuestión de la nueva iglesia. ¿Sí? En Hechos 4 vemos que hay provisión y previsión, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa, no quiere decir que yo vendía mi casa y me quedaba sin nada. Los que tenían casas o propiedades vendían lo que tenían, distribuían y se quedaban con lo suyo, es lógico, pero también compartían por el principio de igualdad, para que nadie tuviera necesidad. Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Si vos ganás 200 lucas y vos ganás 50, y no corresponde que te dé la misma cantidad. Es más, si vos ganás 200.000 y casi no corresponde que te dé nada. En realidad vos tendrías que dar, ¿sí? Si vos ganás bien, para ayudar al que le falta, por un principio de igualdad y equidad. En 2 Corintios se levanta una ofrenda. Si ustedes leen en Romanos 15, las iglesias de Acaya y Macedonia
levantan una ofrenda, una donación para los santos de Jerusalén. Y en 2 Corintios 8 y 9, los que estuvimos en la cena, escuchamos a Adriano que nos hablaba de cómo dar, que Dios ama al dador alegre. Pablo no se refiere al diezmo acá. Pablo hace, yo estuve leyendo el capítulo y hace un prolegómeno y le hace una entrada en calor, digamos, a los corintios, diciéndole, che, muchacho, por estas cosas hay necesidad, por estas cosas, y le da un mensaje largo, empieza en el 8 y termina en el 9, y termina con esto. Cada uno, después de todo, ya que le ablandé la cabeza a los corintios, van a hacer una ofrenda a los de Jerusalén, cada uno dé como propuso en su corazón, con generosidad, de acuerdo a lo que tengan. Si yo tengo 1000, no voy a dar 2000, pero tampoco debería dar 1, porque no, ¿viste? No queda bien. ¿Sí? Porque Dios ama al dador alegre. Y en Romanos dice esto, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, de los bienes espirituales de los judíos, deben también ellos ministrarles de los materiales. Si los gentiles han sido integrados a la nueva iglesia porque el mensaje se ha extendido y somos nosotros, que seríamos los gentiles, ¿no? Somos nosotros beneficiarios y felices poseedores de la vida eterna y tenemos la alegría de ser de Dios, ¿cómo no vamos a compartir con lo que tenemos con lo que no tienen? De nuestra propia iglesia. Pensemos, tenemos que ser generosos. En ningún pasaje del Nuevo Testamento el diezmo deja de ser. Era algo instalado en las iglesias. Cuando un gentil, va a decir, cuando los judíos se convertían, se seguían congregando ¿en dónde? En las casas y también en la sinagoga, el Shabbat. Cuando un gentil se convertía, ¿a dónde venía? A la sinagoga o a las casas, donde se hablaba ¿qué? La Torá, los profetas, se hablaba de eso. Y la costumbre se siguió haciendo. Yo creo, me parece a mí, no está, que como estaba instalado esta cuestión del diezmo, no hacía falta hablar sobre esto. Otro creerá otra cosa, que no hay, pero Jesús dijo, sin dejar de hacer aquello. No nos olvidemos que lo dijo Jesús. En Timoteo, le dice a Timoteo, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Viste? Hasta eso. No, 3 o 4 no, ¿eh? O sea, todo, no, anda, rebuscátela por otro lado. O sea, que se hacían listas en las iglesias. Así como le dice a Timoteo que nombre ancianos, le dice a Timoteo cómo estructurar la vida social, la ayuda social en la iglesia. ¿Sí? Qué temita ahora, ¿eh? Con nuestra plata. Porque si está en la Biblia está bien, pero cuando nos tocan nuestra plata, primero, el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es una cuestión teórica. Debemos considerarnos, como hijos de Dios, ayudadores. Y Jesús lo dijo, más bueno es dar que recibir. El que da generosamente, el que siembra generosamente, segará generosamente. Y si no, también acuérdense de los talentos. Te dio un talento, desarrollalo. Te dio una capacidad, desarrollalo. Te dio un mandamiento, obedecelo. Entonces, misericordia, caridad, amor al prójimo, amor práctico. ¿Se acuerdan del kilo de amor que hacíamos hace unos años? Hay muchos que no saben de eso, pero se cantaba una canción. ¿Cómo era? Mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, algo así, ¿no? Y se levantaban personas y ponían en una caja comestibles para los necesitados. Con el tiempo, la caja quedó vacía.
y la canción se dejó de cantar. Y fue triste eso. No, pero los tiempos cambian, pero Dios no cambia y los pobres siguen estando, y los necesitados también. Ser pobre no es una maldición, es un estado. ¿Qué va a hacer? Soy. Entonces, ¿quién me va a ayudar? ¿Afuera? No. Mi propia iglesia me tiene que ayudar. Con generosidad. Tendríamos, digo yo, que tener un fondo especial de ayuda para el prójimo. Todos son potenciales o hipótesis. Eso tiene que surgir con el tiempo, con charlas y con convencimiento. Acá yo les estoy dando lo que dice la palabra de Dios y opiniones personales también. Pero tendríamos que tener un fondo especial. Así como el diezmo en ese momento era para ayudar, porque el templo no se arreglaba con el diezmo en el tiempo de Jesús. En el Talmud dice que cuando los judíos querían ayudar para el templo, traer un regalo para el templo, traían una hojita de oro chiquitita, grande, chiquitita, una hojuela, como una laminita de oro. Ponele 2 gramos, le martillaban, ¿viste? Y hacían una chapita y hacían una hojita de oro y le traían. Y dicen que en el templo había como un cielo raso lleno de oro, de hojitas, para adornar el templo. Y los capiteles de las columnas estaban rodeados de hojitas de oro, de adornos. Entonces era otra cosa, era la cuestión del templo, la ornamentación, la tecnología. Tendríamos que considerar ayudas extraordinarias para casos especiales, evitar que los hermanos caigan en manos de la usura y esclavitud financiera. Porque si caen en eso, no tendrían después ellos para ofrendar a otros. Y eso se convierte en un Dios que me impide disfrutar de mi vida como cristiano, porque me impide cumplir los mandamientos. Entonces, miren, hermano, viene el X, Pepe. Pastor, me echaron el laburo, necesito ayuda. Muy bien, te vamos a ayudar un tiempo y vos busca trabajo, pero busca trabajo. No es que te quedas 3 años, no es así. Vos demostrás también que necesitas. Y hay cosas para hacer, desde chipa hasta vender diario. Todavía se vende diario, algunos. Entonces hay cosas para hacer. Contentarlos con lo que tenemos y no caer en el consumismo. ¿Qué dice Pablo? Teniendo sustento y tranqui. Tranquilá, no te va a nerviar, dijo un paraguayo. Tranquilos, tranquilos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Después de hablar de esto. No vamos a ser pobres si diezmamos, eso es claro. Pero si no tenemos, ¿cómo vamos a diezmar? Y ahí viene el tema de las tarjetas de crédito, préstamos y desempleo. Las tarjetas de crédito son la mayor carga de usura que hay en este momento. Hoy vi el resumen de cuenta de mi tarjeta de crédito. Yo pago Spotify y cosas extraordinarias. Todo lo demás tratamos de sacarlo al contado. Y yo tengo para mí si no lo puedo pagar al contado es que no lo debo tener. A menos que sea, por ejemplo, se me rompió la heladera el año pasado y me iban a pasar 3 semanas hasta que venga mi técnico. Se me pudría toda la comida. Entonces decidimos comprar una heladera. Sí, compramos un crédito. Pero tuve que pagar al interés, no de las cuotas, porque eran 12 cuotas sin interés. 1.200, 12 cuotas de 100, pónganle, ¿sí? Pero la tarjeta me saca plata a mí, me cobra por prestarme esa plata que yo le pague a la... Yo no le pago de más, le pago los 1.200 a la 12.000, no sé, las cuotas sin interés a la casa. Pero estoy pagando un fangote de plata a la tarjeta. Y eso va quitando plata efectiva que yo pueda disponer para la vida de mi familia y mi vida como cristiano. Cueva del oso. La práctica de los mandamientos genera
seguridad y confianza en Dios y nos acerca más a Él. Valores y normas y procedimientos que tengo que hacer: honestidad, sinceridad, verdad, generosidad, solidaridad, fidelidad, con uno mismo, con los demás y con Dios. Norma me puede hacer el verso, José me puede mentir y yo le voy a creer porque yo no conozco lo que pasa por la cabeza de ellos. Pero tengamos cuidado porque Dios sabe. Dios sabe cuando pongo la mano en la bolsa para ofrendar si estoy dando bien o mal. Y no te va a matar porque metéis y das mal. Pero no estás dando con generosidad, no estás dando con corazón alegre, estás dando quizás por obligación o quizás porque tenés muchas deudas. Ya vamos a ver ese tema. ¿Cómo damos? Fíjense, si gano 1.000, ¿cuánto es el diezmo? Muy bien. ¿Debo dar 100? ¿Así funciona? No. En los tiempos de Levítico y Deuteronomio sí. Si gano 100, ¿debo dar 1.000? ¿Gano 1.000, debo dar 100? No. Porque en los tiempos de Levítico y de Deuteronomio eso era así, porque no había tarjeta de crédito, no había esas cosas. No había cargas sociales, jubilación. El jornalero era por día, a lo sumo por semana, a veces salario viene de sal, te pagaban con sal a veces. El oro no le daban bolilla mucho. La sal era, porque con eso la sal era el freezer de antes, con eso conservaba los alimentos. ¿Cómo es ahora? A ver, hemos cambiado, la cosa cambió. Si gano 1.000, tengo descuentos. Básicamente aportes, obra social y las cuentas. Más o menos por ahí viene la cosa. ¿Sí? Sería 21 a 25% de los aportes, eso me quedan 750. Algunos dicen que yo tengo que, del diezmo, si yo gano 100, gano 1.000 y los aportes son el 21%, yo igual tengo que dar 100 porque después estoy pagando para mi jubilación. No es así, porque cuando yo me jubile tengo que seguir dando el diezmo. O sea, yo estoy pagando esa plata del aporte porque después la voy a cobrar más tarde y ahí voy a dar el diezmo cuando la cobre más tarde. Acá no. Básicamente tengo que dar de lo neto. ¿Cuánto es lo neto? Porque acá entran las cuentas. ¿Cuánto me queda? Porque los aportes son todos más o menos fijos, ¿viste? Sabemos que viene ahí en el recibo de sueldo y los que cobran en negro, bueno, no tiene aporte, tiene menos problemas para sacar cuentas, pero no tiene jubilación, es más problemático, tiene que trabajar toda la vida. Cuentas. A ver, fíjense todo lo que hay. Impuesto, energía eléctrica, canasta básica, comunicación y tecnología, computadoras, celulares, esas cosas. Tecnología premium, por ejemplo, el que quiere un codificado de fútbol o Netflix. Combustible, transporte. Eso, transporte puede ser la tarjeta SUBE. O la moto o la bicicleta. Educación, salud. Y acá viene algo que es medio amarillento, que es renovaciones. Cambio de auto, moto, bicicleta, pintura del hogar, reparaciones. Si yo tengo un Gol y me voy a comprar una Amarok, ¿realmente necesito una Amarok y meterme en una camioneta de 16 millones de pesos? ¿Para qué? Tenemos que ser servidores de Dios. Fíjense toda la guita, todo el dinero que me estoy esclavizando porque no la voy a pagar al contado, porque o la pago en la concesionaria o saco un crédito prendario. Que esa plata no la puedo usar ni para ofrendar ni para comer. ¿Puedo cambiar el auto? Sí, no está mal, querés cambiar el auto. Comprate otro Gol, comprate un Polo, comprate un Citroën. Subí un poquito de nivel, pero no. ¿Entienden? No nos compremos un Rolex si el Casio marca la hora igual que el Rolex. ¿Se entiende? Entonces tengamos que ser cautos con esas renovaciones.
Con bicicleta, me voy a comprar una bicicleta de aluminio que sale 250.000 pesos. Y la dejo y me la roban. Porque compro una bicicleta para moverme. Si no, no soy competidor. Pues la de aluminio es para los que compiten. Y esto en rojo, porque tenemos que ser muy cautos con esto. Muy cautos con los préstamos, porque atentan contra mi confianza en Dios. ¿Cuántos casos sabemos de personas que no tenían nada para comer y oraron y tuvieron? Y no solamente oraron, dieron gracias por la comida que no tenían y Dios se la proveyó. Casos que yo conozco y que a mí me han hecho llorar y dar vergüenza personal de mi pobre confianza en Dios. Y que me desespero porque me falta plata. A mí me desespera la falta de plata. Mi señora está riendo ya. Y Dios me pega cada patada en el trasero todos los meses, porque todos los meses me alcanza. Y yo doy gracias a Dios y llega el día 20 y empiezo a desconfiar otra vez. Soy un burro. Y a muchos nos debe pasar así. ¿Y si me falta? Pero hermano, ¿no tenés al dueño de todo? ¿Para qué va a ir al gerente si conoce al dueño de la empresa? Yo le conté una historia. No sé si a Antonio le va a gustar, pero yo lo conocí a Antonio cuando él vivía en Napoleón Uriburu. Antonio tiene un carácter ahí medio complicado a veces. ¿Sí? Ahí está Antonio, ¿viste? Me mira, diciendo, no va a tomar la cena el domingo que viene. Pero una vez caímos en la casa de Antonio y él terminaba de cortar el pelo. En ese tiempo cobraba 50 centavos el corte de pelo. De hace 20 años. No, a mí no. Estaba terminando un corte de pelo, no mi corte de pelo. No, a mí me tenía que cobrar, me tenía que pagar para darme el pelo de lo que me tenía que pegar el pelo. Y yo le vi hacer algo que a mí me impresionó. De los 50 centavos sacó 5 centavos y lo puso en un frasquito. Era el diezmo del corte ese. Se puede diezmar. Y cuesta menos cuando lo haces así. Cuando vos recibís tu sueldo, tu primer cuenta debería ser, no deuda, tu primer cuenta debería ser el diezmo. Nueve dedos contra uno. Está bien, si te falta uno estás complicado, pero si tenés el 90% de tu plata, te falta, solamente das el 10%. Ahora, ¿qué es lo que falta? Perdón, me comí uno. Y el último, tarjeta de crédito. Llegamos también los que tienen tarjeta de crédito. En breve voy a cortar con una, porque tengo dos. Porque de Gil agarré 2. Y voy a cortar con una porque ya no tengo casi nada. Tuve un montón de plata porque hubo cosas que comprar y empecé a achicar. Y ahora ya no tengo casi nada. Ya en cualquier momento corto una, pago lo que falta y me quedo con una como caso extraordinario de ayuda si por ahí una urgencia que se rompió algo y tenés que arreglar. Pero si te ofrecen, considera muy bien si vas a agarrar. Consideren. Seamos muy cautos con ese tema. ¿Qué falta? Y nos falta un compromiso con Cristo. Para decir, confío en Él, me rindo a Él. Hay una canción que dice, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Si no nos comprometemos con Cristo y nuestra misión como cristianos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, amar al prójimo con nosotros mismos, dar en lugar de recibir, y la cosa va a ir complicada. Todo esto que se ha hablado no sirve de nada si yo no soy oso, si no estoy al abrigo de Dios y a la sombra del Omnipotente.
Él no me va a dar alas de águila y no me va a proteger en valle de sombra y de muerte si yo no soy oveja de su prado, de su rebaño. Él no me va a pastorear si yo no soy su oveja. Después vino lo demás. Yo tengo que tener información financiera, tengo que saber consultar a quien sepa para hacer lo que quiero. Yo, iglesia, tenemos que saber qué hacer con nuestras finanzas, cómo armar un presupuesto, porque sabemos en qué se gasta. No hay gasto excesivo, no hay derroche, no hay estafa, sabemos que eso no hay. Pero sería mejor organizarnos mejor, valga la redundancia. Bueno, podríamos buscar ayuda a alguien que sepa más que nosotros de esta cuestión. ¿La mayordomía es cómo administrar la plata? No, la vida de cada uno. Ser mayordomos, información financiera y mayordomía. Ser mayordomos no es saber decir esto gasto, esto no. Mayordomo es saber administrar toda nuestra vida y tiene que ver con el compromiso con Cristo. ¿Sí? ¿Me falta? No. ¿Cómo nos disponemos nosotros como miembros de la iglesia? ¿Qué disposición tenemos a ser miembros? No prótesis. ¿Vieron? Las prótesis son como... Una prótesis es un dedo de plástico, una oreja de plástico. No. Dios no quiere que seamos oreja de plástico. Yo creo que somos oreja en serio. Parte del cuerpo. Un órgano. ¿Sí? Personas, y ahí estamos todos, dispuestas a servir en las diferentes funciones y tareas descritas en la historia hipotética. ¿Se acuerdan de la historia hipotética? Que hablaba de cómo repartir la comida, suministros, horarios, reglas, ¿sí? Cómo distribuir la poca energía que nos quedaba. ¿Hace falta una catástrofe para poder organizarnos como comunidad solidaria? ¿Cuánto tiempo, y eso es diezmo también, de las 178 horas, a ver, 4 por 7, sí, 178 horas que tiene la semana, ¿cuánto tiempo destinamos a nuestra vida como cristianos? ¿17,8? Que son 40 minutos, yo saqué esa cuenta, que le correspondería a Dios. 17 horas, 40 minutos destinamos a nuestra vida como cristianos y a nuestra comunicación con Dios. ¿Le damos a Dios? ¿Saben quién era ese? No, yo sí. Mi papá hablaba de él. Yo decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y ahora me enteré. Se lo voy a leer. Robert Gilmour Letourneau nació en el 88 y murió en el 69, 1969. Nació en Richford, Vermont, estadounidense. Fue un prolífico inventor de maquinaria, de movimiento de tierra y fundador de Letourneau Technologies, Inc. Su fábrica suministraba máquinas Letourneau que representaban casi 70% del equipo de movimiento de tierra y los vehículos de ingeniería usados por la Fuerza Aliada durante la Segunda Guerra Mundial, y más de la mitad de la autopista Alcan de 1.500 millas en Canadá se construyó con equipo Letourneau. A lo largo de su vida obtuvo cerca de 300 patentes, porque era inventor, relacionadas con equipos de movimiento de tierra, máquinas enormes, ¿no? Con la motonivelada que vemos acá. Procesos de fabricación y máquinas de herramientas. Actividades personales. El versículo preferido de este Roberto era Mateo 6:33, la canción que cantamos al último, ¿se acuerdan? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás o será añadido o vendrá por añadidura. Ocupó muchos cargos respetados a lo largo de su vida como laico cristiano, incluso como líder en la iglesia, esta conoce Antonio, Alianza Cristiana y Misionera, presidente del Comité de Hombres de Negocios Cristianos, presidente de los Gedeones Internacionales. ¿Saben quiénes son los Gedeones? Los que hacen los departamentos azules,
que son gente de mucha plata que se dedica a imprimir el Nuevo Testamento, y en muchos casos bilingüe, para que cada pasajero de cada habitación de hoteles en todo el mundo se lleve gratis un Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuántos? Viene el Gedeón, el tipo, ¿cuántos pasajeros tenés por año? 3.500. Tomá, 3.500 testamentos. Cada vez que se vaya uno, poné en el cajón de la mesa de luz donde está el tipo y decirle que es gratis. Yo te voy a dar después. Si te falta, me llamás. Esa es la idea de ellos. Este era presidente, fue presidente. Durante 30 años voló miles de millas cada semana para mantener compromisos de oratoria cristiana en los Estados Unidos y en el extranjero. Robert Ripley le dijo: usted ha hecho de la palabra de Dios una realidad práctica y gloriosa, en un programa de radio del que Robert Ripley era conductor. ¿Saben qué? Él empezó dando el diezmo. En los últimos años de su vida, no de su vida inútil, sino vida útil, apartó el 90% de su salario y las ganancias de la empresa para donaciones religiosas y vive, en ese tiempo este es un artículo viejo, del otro 10%. Sería así, ¿no? Da el 90% y vive con el 10%. Y seguía teniendo más dinero. No hacía negocios con Dios, pero él quería dar para la obra de Dios. Y sigue. Fundó en el Perú, fundó un instituto tecnológico que hoy es universidad, le tornó una universidad tecnológica que se dedica a la formación de mentes brillantes, de ingenieros, un montón de cosas. Para brindar una sólida capacitación técnica y mecánica con cursos universitarios tradicionales y capacitación para técnicos misioneros. Técnicos misioneros, o sea, hay como los países musulmanes que no aceptan pastores o misioneros, pero aceptan un ingeniero. Listo, anda al torno y ahí te informamos como técnico industrial y como misionero. Y podés entrar a lugares donde la palabra de Dios pública y de entrada así, no te dejan o te matan. Pues él tenía plata, pero al principio no tenía plata. Y él empezó con un 10. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es la canasta, en donde recolectan, el sobre, la bolsa. Y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Y probadme ahora en esto. Dios nos desafía, nos está diciendo: pruébenme, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es como cuando tirás coca en el vaso y se hace la espuma, pero no sale la espuma y seguís tirando y cae. Vos estás charlando y se cae la coca, así. Sobreabunde. Dios nos puede dar más bendición de la que esperamos. No plata, bendiciones, gozo, paz, paciencia, benignidad, agradecimiento de otro, ver felicidad en la cara a un pibe que le diste de comer con la plata de la iglesia. Y esto es una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Tenemos que confiar en Dios. Volvemos al versículo de otra vez. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Confiemos en Dios. Dios es confiable. No es nuestro amigo. Incluso nuestro anciano puede no ser confiable, porque es hombre como nosotros. No es confiable como yo. Todos somos humanos. Dios no. Dios es nuestro creador, nuestro dueño. Y si no sos propiedad de Dios, es hora de que lo seas. Porque si no sabes la contraseña, como dijimos la otra vez, es hora de que sepas la contraseña, que la contraseña para ser hijo de Dios es aceptar a Jesús en tu vida,
poner en tu módem espiritual la contraseña y que quede ahí. Y Dios te va a convertir en otro módem, te va a convertir en otro receptor. Y en vez de receptor vas a ser dador. Dios quiere ser dueño de tu vida. Dios te ama. Pero vos tenés que dar el paso del compromiso con Cristo o el entender que no estás en la cueva del oso y tenés que entrar y tenés que convertirte en oso. No estás bajo el refugio de Dios y necesitas ese refugio para poder vivir en paz en este mundo tan complicado que estamos. Tan complicado. Dios te necesita. Dios no ha buscado ángeles para que anuncien su paz y su evangelio. Dios te necesita a vos porque vos y yo somos los propaladores, los mensajeros, los embajadores de la palabra de Dios. ¿Porque damos el diezmo? No, porque obedecemos sus mandamientos, porque confiamos en Él. ¿Me entienden? No nos preocupemos. Hay una canción, ¿por qué se preocupa el hombre por el comer y el vestir? Como si solo en su cuerpo se reflejara el vivir. Todos están preocupados por el mucho poseer. Preocupémonos por las cosas celestiales, que Dios se va a ocupar de las materiales. Es un buen negocio, si lo podemos llamar así. Señor, te doy mi vida para que te ocupes de mi vida acá, porque yo quiero tener mi vida allá asegurada. Te doy mi vida para que la uses. Señor, nada tengo para darte, dice otra canción, solo quiero darte mi vida para que la uses tú. Porque, Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, desde siempre. Si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Una o la otra cosa, el compromiso con Cristo, de serle fiel, de confiar en Él, de traer los diezmos al alfolí y desafiarlo y probémosle a Dios y vamos a ver que nos va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Tengamos la idea, madurémosla, tengámosla, pensémosla, charlemos, hablemos, juntémonos, discutamos. Por ahí nos vamos a enojar, sí, somos personas, pero con educación podemos salvar distancias, arreglar que esto es así. Y lo mejor, en un curso de vóley, uno dijo, en un partido, y en un curso de arbitraje, estábamos todos rindiendo para árbitro. En un partido pasa esto, momentito, le dijo el instructor, ¿qué dice la regla? Empecemos por ahí, de ese caso que me estás por hablar. Dice así, 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 muy bien. ¿Sabemos la regla? Ahora háblame del caso. ¿Qué dice la regla antes de discutir cosas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa tiene que ser nuestra mesa de debate, la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que vos proponés y lo que yo propongo, o lo que vos querés o lo que yo quiero? ¿Dónde está el punto medio? En la palabra de Dios. El punto justo. El inequívoco punto donde nadie puede decir yo tengo razón, porque Dios la tiene. ¿Sí? Oramos y terminamos. Señor, te damos gracias porque tú nos das tu palabra para que la cumplamos. No nos das tu palabra para información y para cultura general. Nos das tu palabra para que sepamos qué es lo que quieres de nosotros. Señor, sabemos que nos equivocamos y te pedimos perdón porque nos creemos dueños del saber y nuestra propia ignorancia, nuestra terquedad. Somos tontos, Señor, al pensar que podemos ver más lejos y no vemos más allá de nuestra nariz. Tú tienes la visión de todo, tú tienes la sabiduría eterna. Tú eres el creador de todo, tú eres el dueño. Y Señor, queremos seguirte y queremos obedecer. Y te queremos pedir perdón por no hacerlo a veces, por pecar. Señor, queremos comprometernos contigo y confiar en ti, para tener seguridad, para tener confianza, para andar
en este camino, en esta tierra, tomados de tu mano, Señor. O mejor, escondida nuestra vida en Cristo y Cristo en Dios. Gracias, Señor, por lo que nos das. Y permítanos, Señor, cuando salgamos de acá, que podamos mirarle a otro y poder amarlo con el amor que tú nos das. No con nuestro amor defectuoso, egoísta, vanidoso. Sácanos esas cosas negras, feas de nuestro corazón y ocupa tú el lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.